Abro comillas, decretar a partir de la fecha 3 días de duelo como forma de expresar el sentimiento por la muerte de los estudiantes y el profesor asesinado. Cierro comillas. Así se mencionó en el primer artículo de la Resolución 610 del 4 de agosto de 1987 del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia. 3 días que representaron el rechazo total en contra de los homicidios. ...17 asesinatos contra los defensores de los derechos humanos y sindicalistas de Medellín, la mayoría de estos profesores y estudiantes. Esta racha sangrienta se dio por el mandato de los sicarios del paramilitarismo en Antioquia, una época que estuvo llena de muerte, desapariciones, torturas y violencia. El primer asesinato ocurrió el 3 de julio con la muerte de Darío Garrido, profesor de odontología, y los últimos se dieron el 25 de agosto con la muerte de Héctor Abad Gómez, Luis Felipe Vélez y Leonardo Betancourt, integrantes de la Asociación de Profesores en la Universidad de Antioquia. Colombia ha sido país de un incesante asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Las cifras van en aumento y actualmente son más de 4 décadas en cifras de dolor e impunidad. Según el último registro realizado por Human Rights Watch y El Tiempo, esto es lo que se registra. Human Rights Watch reporta en los primeros 3 meses de 2023 33 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. 12 casos en enero, 8 en febrero y 13 en marzo. La ONG reporta crímenes en 18 de los 32 departamentos, siendo Cauca, Nariño y Valle del Cauca los que más casos registran. Desde el año 1987, uno de los más representativos en la historia por estos hechos, hasta 1997, fueron asesinados 263 miembros de FECODE. Entre 1997 y 2007 fueron asesinados 919 líderes en el país. Entre 2007 y 2017 fueron 569 las víctimas. Hubo el mayor número de asesinatos de los últimos 30 años a líderes sociales y maestros. Aún así, en la mayoría de estos casos no hubo detenidos ni se conocieron responsables. En una entrevista realizada a Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, para Hora 13, él afirma lo siguiente. Identificamos que hay un margen de impunidad que supera el 78%, en la medida que solamente se están determinando algunos actores, generalmente materiales. Después de varios años, en Colombia se siguen vivenciando asesinatos a líderes sociales, según los hechos documentados por la Fiscalía. Entre 2016 y el primer trimestre del 2022 se presentaron 169 casos de homicidios a defensores de los derechos humanos, de los cuales, según un informe de la Fundación Sumapaz, solo el 22% de los casos han terminado con una condena y el 78% de estos quedan en impunidad. Como podemos observar en el siguiente mapa publicado por la Defensoría del Pueblo, Antioquia es el tercer departamento que más se ha visto afectado, superado por Nariño y Cauca. En el año 2014, la Fiscalía declaró delitos de lesa humanidad los asesinatos de Luis Felipe Vélez y Héctor Abad Gómez, los cuales hacían parte de la Universidad de Antioquia. Esto se fundamentó en la declaración de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, excomandante paramilitar, el cual reconoció que estos asesinatos se dieron por orden del comandante de las Autodefensas Unidad de Colombia, Carlos Castaño. Alegres, vigorosos y valientes para derrotar a la muerte. Muchas gracias. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Derecho que es protegido en diversos tratados internacionales y regionales, pero ¿por qué estas libertades son atacadas reiteradamente por gobiernos que tratan de silenciar las críticas y por organizaciones civiles como el paramilitarismo? No he querido nunca la violencia, no he propiciado nunca la violencia, no me ha gustado nunca la violencia. Héctor Abad Gómez fue profesor de la Universidad de Antioquia, pionero de la salud pública y uno de los referentes más importantes del país en esta área.
columnista, ensayista, periodista, político y activista por los derechos humanos. Luchó incansablemente por la defensa de la vida, la protección y las garantías de dignidad con los más vulnerables, y aunque fue asesinado, su legado permanece vivo. Papá siempre pensó que lo único no era tener ideas, escribirlas, decirlas, sino que lo más importante eran las acciones que se pudiera emprender para desarrollar esas ideas, para defender esas ideas, para actuar de acuerdo con esas ideas. Parte de su vida y de sus logros se vieron inmersos en el contexto de la violencia colombiana, un fenómeno en el que se han entremezclado la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo. Para el periodo entre 1949 y 1972 hubo un brutal enfrentamiento entre liberales y conservadores por permanecer en el poder. Por esto se concretó la firma del armisticio llamado Frente Nacional, que marcaría el fin de la violencia bipartidista y generaría la desmovilización de las guerrillas liberales. Fue condenado por sus ideas consideradas subversivas por estos grupos. Los testimonios de algunos desmovilizados han señalado que fue asesinado por criminales que promovieron asesinatos e intimidación a líderes políticos y sociales. Defender el derecho a la vida es protestar contra todos los asesinatos que se han venido cometiendo en la ciudad de Medellín. El extraditado ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, aseguró que Carlos Castaño fue el determinador del asesinato del médico y activista de derechos humanos Héctor Abad Gómez, quien fue acribillado en una calle del centro de Medellín a plena luz del día el 25 de agosto de 1987. Estos crímenes se planearon dentro de una estrategia paramilitar de obtener mayor poder en ese departamento y ganarle terreno a las guerrillas de las FARC y el ELN. Él siempre estuvo denunciando en distintas marchas que él generalmente encabezaba, en programas radiales, en programas, en columnas, en sus escritos de libros, todo lo que él conocía acerca de desapariciones, acerca de torturas, acerca de asesinatos, y todo esto finalmente fue lo que lo llevó pues a que tantas personas pues lo admiraran y lo quisieran, pero también a que lo odiaran y quisieran pues desaparecerlo, y hasta que lo asesinaron. Héctor Abad Gómez acompañó su labor académica con columnas de opinión en los diarios El Tiempo, El Espectador y El Mundo, lo cual generó muchas controversias y señalamientos por sus constantes pronunciamientos y denuncias sobre las condiciones marginales y sociales de las comunidades más vulnerables de Medellín. Este compromiso llevó a que su labor periodística fuera mucho más radical, y debido a las violencias que se perpetuaron en los años 80 en Colombia, su vida fue objeto de amenazas por grupos al margen de la ley como los paramilitares. Su recuerdo sigue presente en la memoria de todos los colombianos, que aún hacen honor a su legado de labor periodística y de lucha como un testimonio de añoranza a Abad Gómez por un país mejor.